El sol del desierto caía sin piedad sobre la base de entrenamiento Nido del Águila, convirtiendo el asfalto en un espejo ardiente que distorsionaba el aire. En el campo de tiro de élite, un círculo de jóvenes marines rodeaba a un anciano de 79 años, sus uniformes impecables contrastando brutalmente con la ropa desgastada del hombre que sostenía una escoba entre sus manos nudosas. El cabo Vargas, con sus 26 años de arrogancia militar tatuada en cada músculo, se acercó al anciano con una sonrisa despectiva que hacía temblar a los reclutas más nuevos. Su voz retumbó como un disparo en el silencio tenso del mediodía. «Viejo, ¿qué demonios crees que estás haciendo cerca de mi línea de tiro? ¿Acaso tus ojos cansados pueden siquiera ver el blanco a 50 metros?» El escupitajo que lanzó a un lado resonó como una declaración de guerra. «Lárgate a barrer los baños antes de que te lastimes con algo que ni siquiera comprendes. Esto es territorio de guerreros, no de ancianos que huelen a naftalina». Los otros tiradores estallaron en carcajadas crueles. Uno de ellos, el sargento Díaz, añadió con veneno: «Probablemente cree que todavía estamos en la época de las guerras mundiales. Abuelo, la tecnología ha avanzado. Deja el rifle de juguete en los museos y regresa a tu escoba». El anciano, Elías, no dijo nada. Sus ojos color avellana, enmarcados por arrugas profundas como cañones, simplemente miraron al horizonte con una calma que enfureció aún más al cabo Vargas. Esa serenidad era una afrenta silenciosa a su autoridad. «¿Me estás ignorando, viejo?». Vargas empujó la escoba de las manos de Elías, haciéndola caer con un estruendo metálico. «Te hice una pregunta. ¿O acaso la edad te dejó sordo además de inútil?». El momento se congeló. Los 30 tiradores de élite presentes observaban, algunos incómodos, otros disfrutando del espectáculo de humillación. El general Santana acababa de llegar a la base en su sedán negro oficial, pero aún no había salido del vehículo. Desde el interior, sus ojos se entrecerraron al escuchar el nombre Elías, mencionado por el oficial de guardia que revisaba el registro de personal. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. Pero para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, para comprender la fuerza sobrehumana que Elías necesitaría invocar en ese instante de máximo desprecio, debemos regresar al momento en que todo comenzó. Debemos retroceder 12 horas. Cuando ese día amaneció como cualquier otro en la vida invisible de un héroe olvidado. Pero antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el verdadero significado del heroísmo, necesito pedirte algo importante. Si tú, como nosotros, crees que el mayor acto de valentía no está en gritar tus logros desde las montañas, sino en mantener el silencio cuando todos te desprecian, entonces ayúdanos a honrar a estos veteranos invisibles. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Cada comentario es un saludo de respeto a todos los Elías del mundo que barren pisos mientras llevan batallas legendarias grabadas en sus almas. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque aquí rescatamos las historias que el tiempo intentó borrar. Historias de hombres y mujeres que cambiaron el mundo sin esperar aplausos. Ahora sí, regresemos a ese amanecer donde todo comenzó. 5 de la mañana. La alarma digital en la pequeña cabaña de madera sonó con su pitido electrónico familiar. Elías abrió los ojos sin sobresalto, con esa disciplina militar que 50 años de retiro no habían podido borrar. Su esposa, María, había fallecido 3 años atrás, dejando solo fotografías amarillentas y el aroma fantasma de su café en las mañanas. La artritis en sus manos le recordó su edad mientras intentaba abotonarse la camisa de trabajo color caqui. Cada botón era una pequeña batalla. En la pared, cubierto por una cortina raída, colgaba un marco polvoriento. Dentro, una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven de 25 años con uniforme militar, sus ojos llenos de vida, sosteniendo un rifle M40 como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Al lado de la foto, una medalla oxidada que nadie más que él
había visto en décadas. «Buenos días, María», susurró al retrato de su esposa en la mesita de noche. Otro día más de barrer los sueños de otros. Su desayuno fue simple: café negro sin azúcar, 2 rebanadas de pan tostado y un huevo frito. La televisión permanecía apagada. Elías prefería el silencio, ese compañero constante que lo había salvado en las junglas de Vietnam, cuando el más mínimo sonido significaba la diferencia entre la vida y una emboscada mortal. A las 5:45 am, subió a su camioneta Ford del 87 con más óxido que pintura y condujo los 25 kilómetros hasta la base Nido del Águila. El camino polvoriento serpenteaba entre cerros áridos, el mismo paisaje que le recordaba a aquellas tierras lejanas donde había dejado pedazos de su juventud enterrados en la arena. Al llegar a la entrada de la base, el guardia de seguridad, un joven de apenas 20 años llamado Tommy, lo saludó con una sonrisa genuina. «Buenos días, señor Elías. ¿Cómo amaneció hoy? Con las articulaciones quejándose, muchacho, pero el corazón sigue latiendo. Eso es lo que cuenta. Mi abuelo dice lo mismo», rió Tommy mientras levantaba la barrera. «Tenga buen día, señor». Elías estacionó su camioneta en el área de empleados civiles, lejos de la zona donde los oficiales aparcaban sus vehículos relucientes. Tomó su carrito de limpieza del pequeño almacén: escoba, trapeador, cubeta, productos químicos y una radio vieja que nunca encendía. Su uniforme de conserje, pantalón azul y camisa con el logo de la empresa de mantenimiento, lo hacía invisible ante los ojos de los militares de carrera. Su primer trabajo del día era limpiar los baños del edificio administrativo. Mientras trapeaba, escuchó fragmentos de conversaciones entre oficiales jóvenes. «Escuchaste sobre la prueba de calificación de hoy. Van a poner el blanco a 2.500 yardas. ¿2.500? Eso es una locura. Ni siquiera el equipo estándar está diseñado para esa distancia. Es para separar a los tiradores comunes de los legendarios», eso dijo el coronel. Elías sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. 2.500 yardas. Ese número resonó en su memoria como un eco de otra vida. Él había hecho un disparo a 2.734 yardas en 1968 con un rifle que hoy sería considerado prehistórico y una mira óptica que apenas superaba un telescopio de juguete. Pero ese récord permanecía clasificado, enterrado en archivos que quizás ya nadie recordaba. A las 9 de la mañana comenzó su turno en el campo de tiro exterior. Su trabajo era simple pero meticuloso: recoger los casquillos de bala usados, limpiar las posiciones de tiro, barrer la arena que el viento del desierto acumulaba constantemente. Los francotiradores de élite lo ignoraban como si fuera parte del mobiliario. Para ellos, era solo el viejo que limpiaba mientras ellos hacían historia. El cabo Vargas había llegado 1 hora antes, rodeado de su séquito de admiradores. A sus 26 años ya tenía fama de ser el mejor tirador de su generación en la base. Alto, musculoso, con mandíbula cuadrada y una confianza que rozaba la arrogancia, Vargas representaba todo lo que el ejército moderno valoraba: juventud, tecnología y agresividad. «Escuchen todos», anunció Vargas mientras ajustaba su rifle de precisión equipado con la última tecnología en miras digitales. «Hoy voy a demostrar por qué me llaman el Halcón. Ese blanco a 2.500 yardas va a tener mi nombre escrito en el centro». Los otros tiradores lo vitorearon. El sargento Díaz, segundo al mando del grupo, palmó su espalda con admiración. «Si alguien puede hacerlo, eres tú, hermano. Vas a escribir tu nombre en los libros de récords». Elías continuó barriendo en silencio, pero sus ojos observaron algo que los jóvenes no habían notado. El viento estaba cambiando de dirección cada pocos minutos, creando patrones erráticos. Además, el calor del desierto estaba generando espejismos que distorsionarían cualquier cálculo basado únicamente en tecnología. A las 10:30 am, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor convertía el aire en ondas visibles de distorsión, Elías se encontró barriendo exactamente detrás de la línea de tiro donde Vargas y su grupo preparaban sus rifles. «¡Abuelo!»,
muévete, gruñó Vargas sin siquiera mirarlo. No quiero que tu escoba levante polvo mientras apunto. Elías retrocedió 3 pasos, pero se quedó cerca observando. Algo en su instinto militar le decía que presenciaría algo importante ese día. No sabía aún que él sería el protagonista. La prueba oficial comenzó a las 11:00 am, bajo la supervisión del coronel Méndez, un hombre de 50 años, con cicatrices de combate real y poco tiempo para juegos. El blanco se colocó a exactamente 2.500 yardas, más de 2 kilómetros de distancia, en una colina rocosa que parecía tocarse con el cielo. «Caballeros», la voz del coronel retumbó por el sistema de altavoces. «Esta no es una prueba ordinaria, es el filtro que separa a los tiradores competentes de los maestros. Tienen 3 disparos cada uno. El mejor tiro de hoy quedará registrado en los anales de esta base. Procedan». El cabo Vargas fue el primero en posicionarse. Con movimientos teatrales, se tendió en la posición de prone. Ajustó su rifle Barrett M82, equipado con mira telescópica digital de última generación. La pantalla LED en su mira calculaba velocidad del viento, humedad, presión barométrica y hasta el efecto Coriolis de la rotación terrestre. 2.547 yardas confirmadas en el sistema, anunció por el comunicador. Compensando viento cruzado de 8 millas por hora, dirección noreste, ajustando elevación a 42 MOA. Su dedo acarició el gatillo. El disparo resonó como un trueno, sacudiendo el pecho de todos los presentes. 3 segundos de silencio absoluto. Luego, la voz del observador en la colina llegó por radio. Negativo. Impacto a 3 metros a la derecha del blanco. No cuenta. El rostro de Vargas se contrajo en frustración. Imposible. Los cálculos eran perfectos. Realizó su segundo disparo con las mismas coordenadas. El resultado fue idéntico. Falló por 2 metros esta vez. «El maldito viento fantasma», escupió Vargas mientras se levantaba. «Este lugar tiene corrientes de aire imposibles de predecir». Uno por uno, los mejores tiradores de élite de la base intentaron el disparo. El sargento Díaz, el teniente Coronado, el cabo Ramírez. 30 hombres, 90 disparos en total. Ni uno solo tocó el blanco. Algunos estuvieron cerca, a 1 metro de distancia, pero ninguno logró el impacto. La frustración colectiva era palpable. Los francotiradores, acostumbrados a la precisión milimétrica, no podían comprender por qué su tecnología avanzada fallaba. Elías había estado observando cada disparo mientras barría metódicamente los casquillos calientes. Sus ojos antiguos, entrenados en una época sin computadoras ni sensores digitales, habían captado algo que las máquinas no podían procesar. El espejismo del calor no era constante. Creaba una lente de aire deformado que cambiaba cada segundo, haciendo que el blanco pareciera estar en un lugar donde realmente no estaba. Además, todos los tiradores estaban respirando incorrectamente. Exhalaban completamente antes de disparar, pero en la pausa respiratoria, sus músculos intercostales se tensaban por el esfuerzo, creando un micromovimiento imperceptible que desviaba el disparo a esa distancia extrema. «No es el viento», murmuró Elías para sí mismo mientras vaciaba un bote de casquillos. «Es el espejismo y la respiración. Tienen que disparar en la pausa natural, no en la forzada». Su voz, aunque baja, llegó a los oídos del cabo Vargas, quien se giró como una cobra enfurecida. «¿Qué dijiste, viejo?». Elías levantó la vista, sus ojos calmados, encontrándose con la tormenta de ira en los ojos del cabo. «Dije que el problema no es el viento, hijo. Están leyendo mal el espejismo del calor y respirando incorrectamente». Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de tiro. 30 pares de ojos se clavaron en el anciano conserje, que se atrevía a cuestionar a los mejores tiradores de élite del país. El sargento Díaz fue el primero en reírse, una carcajada cruel que pronto fue secundada por los demás. ¿Escucharon eso? «El barrendero nos va a dar lecciones de tiro». Vargas caminó hacia Elías con pasos lentos, deliberados,
como un depredador acorralando a su presa. Abuelo, con todo respeto, ¿tú qué mierda sabes sobre tiro de precisión a larga distancia? ¿Alguna vez has sostenido un rifle en tu patética vida? 1 o 2 veces, respondió Elías con esa calma que exasperaba aún más al cabo. ¿1 o 2 veces? Vargas se giró hacia sus compañeros en un gesto teatral. ¿Escucharon eso? 1 o 2 veces. Nosotros hemos disparado miles de rondas. Tenemos años de entrenamiento, equipo de millones de dólares. Y este anciano, con manos temblorosas por la artritis, cree que sabe más que nosotros. El círculo se cerró alrededor de Elías. El teniente Coronado agregó su veneno. Probablemente su idea de tiro de precisión es tirar latas de cerveza en su patio trasero con un rifle de aire comprimido. Debería estar agradecido de que le dejamos trabajar aquí, continuó Vargas, su rostro a centímetros del de Elías. Un hombre de tu edad debería estar en un asilo, no dando opiniones sobre cosas que no comprende. La tecnología moderna nos ha superado, viejo. Tus métodos anticuados murieron con los dinosaurios. Elías no retrocedió. Su voz permaneció suave pero firme. La tecnología es una herramienta, hijo. Pero si no entiendes los fundamentos, las máquinas solo te dirán mentiras que confirman tu ignorancia. El rostro de Vargas se tornó púrpura. ¿Me llamaste ignorante? A mí, soy el tirador número 1 de esta base. He completado 3 tours en zona de combate. Tengo 17 bajas confirmadas. ¿Y tú qué tienes? Una escoba y rodillas destruidas. El coronel Méndez, observando desde su posición, intervino por el comunicador. Cabo Vargas, controle su lenguaje. No toleraré falta de respeto al personal civil. Pero Vargas estaba demasiado enfurecido. La humillación pública de fallar ante 30 testigos, combinada con la calma insultante de ese anciano, había roto su autocontrol. ¿Sabes qué, abuelo? Ya que eres tan sabio, ya que crees que conoces los secretos del universo, Vargas tomó su rifle Barrett de 17 libras y lo empujó hacia las manos de Elías. Tómalo, demuestra tu supuesta sabiduría. Golpea a ese blanco que 30 profesionales no pudimos tocar. Los murmullos recorrieron el grupo. Algunos estaban incómodos, otros ansiosos por presenciar la humillación final del viejo. El sargento Díaz rió. Esto va a ser entretenido. El abuelo probablemente ni siquiera puede levantar el rifle. Elías miró el arma. Sus manos, que momentos antes temblaban ligeramente por la artritis, se extendieron y envolvieron el rifle con una firmeza que sorprendió a todos. Al tomar el Barrett M82, algo cambió en su postura. Su espalda encorvada se enderezó. Sus hombros, que parecían frágiles bajo la camisa de trabajo, se cuadraron con una disciplina militar perfecta. «Elías», susurró el coronel Méndez desde su posición, observando a través de sus binoculares. Algo en la forma en que el anciano sostenía el rifle le resultó inquietantemente familiar, pero fue el sonido de un motor lo que congeló el momento. Un sedán negro con placas oficiales ingresó al campo de tiro, levantando una nube de polvo dorado. De él descendió un hombre con uniforme de gala, 4 estrellas brillando en sus hombros bajo el sol implacable. El general Santana había llegado. Su rostro, bronceado por décadas de servicio en climas hostiles, palideció hasta parecer una máscara de cera cuando sus ojos se posaron en el anciano que sostenía el rifle. Sus labios formaron un nombre en silencio, como si pronunciarlo en voz alta pudiera romper algún hechizo. Sombra, si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia.
sea parte del legado. El general Santana caminó con pasos medidos hacia el grupo de francotiradores, su presencia comandando silencio absoluto. Los marines se cuadraron instintivamente, incluyendo al cabo Vargas, cuya arrogancia se evaporó ante la autoridad de 4 estrellas. «Descansen», ordenó el general, pero sus ojos nunca abandonaron a Elías. «Coronel Méndez, ¿me puede explicar qué está sucediendo aquí?» El coronel se acercó rápidamente, saludando. «Mi general, estamos realizando la prueba de calificación a 2.500 yardas. El personal civil había un desacuerdo sobre técnicas de tiro». «Personal civil». El general finalmente miró a Vargas, su voz descendiendo a un tono gélido. «Cabo Vargas, ¿le entregó usted su rifle de servicio a este hombre?» Vargas tragó saliva. «Sí, mi general. El conserje afirmó saber más que nosotros sobre tiro de precisión. Pensé que sería instructivo dejar que fracasara públicamente para que aprendiera a no qué, cabo». La voz del general cortó como un sable. «A no compartir décadas de experiencia que usted no tiene la humildad de reconocer». El general se giró hacia Elías y algo extraordinario sucedió. Este hombre que comandaba a miles de soldados, que había estado en presencia de presidentes y jefes de Estado, se acercó a Elías y bajó su cabeza en un gesto de profundo respeto. «Sombra», dijo en voz baja, casi reverente. «Han pasado 30 años desde la última vez que vi ese nombre en un archivo clasificado. Pensé que quizás ya no estabas con nosotros». Un murmullo de confusión recorrió los tiradores. «¿Sombra? ¿Qué significaba ese nombre?» Elías sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa triste cargada de recuerdos. «General Santana, veo que esas 2 estrellas se convirtieron en 4. Su padre estaría orgulloso. Usted salvó a mi padre en Da Nang en 1968, respondió el general, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Él me habló de usted hasta el día de su muerte. Me contó sobre el francotirador fantasma que los enemigos llamaban Sombra, porque nadie podía verlo, pero su presencia salvaba vidas». El general se giró hacia los francotiradores atónitos. «Caballeros, permítanme presentarles a Elías Montero, cuyo nombre de guerra era Sombra. Este hombre tiene el récord de disparo confirmado a mayor distancia en la historia militar de nuestro país. 2.734 yardas. Un silencio ensordecedor cayó. Vargas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El general continuó, su voz elevándose. En mayo de 1968, durante la ofensiva de Tet, una unidad de marines quedó atrapada por fuego enemigo en un valle. Tenían un francotirador enemigo eliminando a nuestros hombres uno por uno desde una posición fortificada en lo alto de una montaña. La distancia era considerada imposible, casi 3 kilómetros. El enemigo sabía que estaba fuera de alcance. Este hombre, el general señaló a Elías, tomó un rifle M40 con una mira Unertel de 10 Exis, un equipo que hoy consideraríamos primitivo. No tenía computadoras, no tenía sensores de viento, no tenía rangefinders láser. Solo tenía su entrenamiento, su instinto y un valor que desafiaba la lógica. Calculó el efecto Coriolis de la rotación terrestre a mano. Estimó la caída de la bala basándose en su experiencia. Leyó el viento mirando las hojas de los árboles a diferentes altitudes. Y cuando todos pensaron que estaba loco por intentarlo, el general hizo una pausa dramática. Disparó una sola vez, una sola bala, y desde 2.734 yardas de distancia eliminó a un francotirador enemigo que había matado a 16 de nuestros marines. Ese disparo salvó a 43 hombres, incluido mi padre, el capitán Ricardo Santana. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del general ahora. Ese récord se clasificó como secreto porque revelaba nuestras capacidades. Pero ese día, este hombre probó que el arma más poderosa no es la tecnología, sino el espíritu humano entrenado hasta la perfección. Vargas cayó de rodillas. Las palabras se atascaron en su garganta mientras lágrimas de vergüenza rodaban por sus mejillas. «Señor, yo no sabía, Dios mío, lo que le dije». «Levántate, hijo», dijo Elías suavemente, extendiendo su mano. «No sabías.
No había forma de que supieras, pero Vargas no aceptó la mano. En cambio, se puso de pie y ejecutó el saludo militar más perfecto y respetuoso de toda su carrera. Su brazo temblaba no por debilidad, sino por la emoción que lo ahogaba. Sombra, Señor, le debo más que una disculpa. Le debo mi respeto, mi silencio y la promesa de que nunca volveré a juzgar a nadie por su apariencia. El general Santana miró a Elías. Sombra, ¿nos honraría con una demostración? No como prueba, sino como enseñanza para estos jóvenes que tienen corazones valientes, pero aún mucho que aprender. Elías miró el rifle en sus manos, luego al blanco distante que había derrotado a 30 de los mejores tiradores. Una sonrisa apenas perceptible tocó sus labios. General, han pasado 50 años. Mis ojos no son los mismos. Mis manos tiemblan con la artritis. Mi cuerpo está quebrado por el tiempo. Pero su espíritu, interrumpió el general, sigue siendo el del guerrero más grande que he conocido. Elías asintió. Se tendió en posición de prone y al hacerlo, cada año de su edad pareció desvanecerse. La memoria muscular de medio siglo atrás tomó control. Sus manos, antes temblorosas, se volvieron firmes como granito. Su respiración se calmó hasta ser casi imperceptible. Rechazó la mira digital del rifle. ¿Tienen una mira óptica simple? El coronel Méndez ordenó traer una mira telescópica tradicional sin electrónica. Elías la montó, ajustándola con movimientos precisos que hablaban de miles de horas de práctica. Observó el blanco a través de la mira, notó las ondulaciones del calor, el baile errático del espejismo. Sintió el viento en su mejilla, detectando cambios sutiles que ningún sensor podría capturar. Escuchó el silencio del desierto, ese silencio que le había salvado la vida incontables veces. Calculó mentalmente: distancia 2.500 yardas, elevación del terreno 47 metros, temperatura 38 grados Celsius, humedad 12%, presión barométrica descendiendo. El efecto Coriolis a esta latitud requería ajuste de 4.2 MOA hacia la derecha. La gravedad causaría una caída de aproximadamente 73 metros. El viento, aunque variable, promediaba 6 millas por hora del suroeste. Pero más importante que todos esos números era el instinto. Esa voz interior que solo años de experiencia podían desarrollar. Esa voz que le susurraba el momento exacto cuando todos los elementos del universo se alinearían por una fracción de segundo. Respiró profundamente 3 veces. En la cuarta, exhaló la mitad del aire y se detuvo en la pausa natural. Ese espacio perfecto entre el latido del corazón donde el cuerpo se convierte en una plataforma inmóvil. Su dedo acarició el gatillo con la delicadeza de quien toca la mejilla de un ser amado. La presión aumentó gradualmente. 4 libras, 4,5, 5. El disparo resonó como el nacimiento de un trueno. La bala viajó a través del aire distorsionado, cortando el espejismo del calor como un cuchillo atravesando seda. Pasó sobre rocas calcinadas, sobre arbustos secos, sobre dunas que guardaban secretos de guerras antiguas. Durante 3 segundos eternos, el mundo contuvo la respiración, y entonces, como un regalo del destino, llegó el sonido, el ping metálico inconfundible de una bala impactando exactamente en el centro del blanco. El silencio se rompió con 30 voces gritando en asombro. El observador en la colina confirmó por radio su voz temblorosa: impacto confirmado, centro absoluto. No puedo creer lo que acabo de ver. El campo de tiro explotó en un aplauso espontáneo. 30 francotiradores de élite, hombres entrenados para mantener compostura en cualquier situación, lloraban sin vergüenza mientras aplaudían. Algunos se abrazaban, otros simplemente se arrodillaban en la arena, abrumados por lo que habían presenciado. El cabo Vargas fue el primero en acercarse cuando Elías se levantó. Con lágrimas surcando sus mejillas,
tomó ambas manos del anciano entre las suyas. Señor Elías, Sombra, pasaré el resto de mi carrera intentando ser una décima parte del hombre que usted es. Me enseñó hoy la lección más importante, que el respeto no se gana con músculos o tecnología, sino con humildad y maestría silenciosa. Por favor, ¿me perdonará? Elías apretó las manos del joven. Hijo, ya estás perdonado. Usa esta lección no solo en el campo de tiro, sino en cada aspecto de tu vida. Los mejores guerreros no son los que gritan más fuerte, sino los que saben cuándo guardar silencio. El general Santana se acercó extendiendo su mano. Sombra, el país le debe honores que nunca recibió. Permítame organizar una ceremonia, una condecoración pública. El mundo debe saber. Elías levantó su mano suavemente, interrumpiendo al general. Con todo respeto, general Santana, yo no hice ese disparo por medallas. Lo hice porque 43 hombres, incluido su padre, merecían regresar a casa con sus familias. Ese fue mi honor, ese fue mi pago. Además, Elías miró a los jóvenes francotiradores que lo rodeaban. Estas historias no deben ser sobre hombres viejos viviendo de glorias pasadas. Deben ser sobre lo que estos jóvenes pueden lograr si comprenden que la verdadera fortaleza viene del respeto, la disciplina y la humildad. El general asintió comprendiendo. Entonces, al menos permítame esto. ¿Nos honraría dando una clase a estos hombres? Compartiendo su conocimiento antes de que se pierda con el tiempo. Elías miró los rostros ansiosos a su alrededor. Vio en ellos no arrogancia ahora, sino hambre genuina de aprender. Una clase, general, pero no de tiro. Una clase sobre por qué disparamos, sobre lo que significa quitar una vida para salvar otras, sobre el peso que nunca abandona tu alma. Esa, dijo el general con voz quebrada, es la lección que más necesitan. Durante la siguiente hora, Elías compartió no técnicas, sino sabiduría. Habló de las noches sin dormir, después de cada disparo confirmado. Habló de los rostros que aún visitaban sus sueños. Habló de María, su esposa, quien lo sostuvo durante las pesadillas que duraron décadas. Habló de la responsabilidad que viene con el poder de quitar una vida desde la distancia, donde el enemigo nunca ve venir su final. La tecnología, dijo Elías, puede hacerlos más precisos, pero solo su humanidad puede hacerlos sabios. Nunca olviden que al otro lado de esa mira hay alguien que también tiene familia, sueños, miedos. Disparen cuando sea necesario para salvar vidas, pero lleven ese peso con honor. El sargento Díaz levantó su mano tímidamente. Señor Elías, ¿cómo vivió con ese peso todos estos años? Recordando a los 43 que vivieron porque yo disparé, respondió Elías, y visitando las tumbas de los 16 que murieron antes de que yo pudiera. El equilibrio nunca es fácil, hijo, pero es necesario. Cuando la sesión terminó, el general Santana anunció cambios inmediatos. A partir de hoy, el campo de tiro de élite Nido del Águila será renombrado Campo de Tiro Sombra en honor a Elías Montero. Y cada francotirador que se gradúe de este programa aprenderá no solo a disparar, sino a llevar el peso de esa responsabilidad. Además, el general ordenó que se instalara una placa de bronce en la entrada del campo con la foto de Elías joven y la inscripción: la verdadera precisión no se mide en yardas, sino en vidas salvadas y en la humildad para llevar ese honor en silencio. Pero cuando ofrecieron a Elías una posición de instructor con salario completo y beneficios militares, él rechazó gentilmente. Mi trabajo aquí está bien, general. Me gusta la simplicidad de barrer casquillos. Me recuerda que después de toda la gloria, alguien tiene que limpiar el desorden. Prefiero ser ese alguien. El cabo Vargas, sin embargo, no aceptó esa respuesta. Esa tarde, junto con todo su escuadrón, presentó una petición formal al comando de la base. Solicitamos que el señor Elías Montero sea reconocido como maestro de armas honorario de nuestra unidad y que se le otorgue acceso permanente a todas las instalaciones de entrenamiento. La petición fue aprobada inmediatamente. Más aún, cada miembro del escuadrón
contribuyó de su propio salario para restaurar la vieja camioneta de Elías. Cuando él llegó al día siguiente, encontró su Ford del 87 completamente renovada, motor nuevo, pintura brillante, llantas nuevas y en el parachoques trasero una calcomanía que decía «conducida por una leyenda viva». En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en la base Nido del Águila. Cada vez que Elías caminaba por los pasillos con su carrito de limpieza, los soldados no solo se hacían a un lado, se cuadraban y lo saludaban. Los oficiales de más alto rango saludaban primero. Los reclutas más nuevos, al escuchar su historia, lo miraban con reverencia. El cabo Vargas se convirtió en su estudiante no oficial. Cada día, después de sus obligaciones, buscaba a Elías y lo ayudaba con sus tareas de limpieza mientras hacía preguntas. No sobre técnicas de tiro, sino sobre vida, sobre propósito, sobre cómo ser un hombre de honor. «Señor Elías», preguntó Vargas una tarde mientras barrían juntos, ¿alguna vez se arrepintió de permanecer en silencio todos estos años, de no reclamar el reconocimiento que merecía? Elías se detuvo, apoyándose en su escoba, mirando el atardecer del desierto que pintaba el cielo de naranja y púrpura. «Hijo, el reconocimiento que importa no viene de medallas o ceremonias. Viene de saber que hiciste lo correcto cuando nadie estaba mirando. Tu padre, el general Santana, vivió para abrazar a sus hijos. Ese es mi reconocimiento. Los otros 42 hombres que salvé ese día tuvieron décadas de vida que no habrían tenido. Ese es mi trofeo». Además, Elías sonrió con esa sabiduría que solo la edad puede dar. Si hubiera buscado la fama, habría perdido algo más valioso, la paz. «Cada noche duermo sabiendo que no busqué gloria, solo cumplí con mi deber. Esa tranquilidad no tiene precio». 3 meses después, el cambio en la base era visible para cualquier visitante. Los francotiradores ya no alardeaban de sus récords o tecnología. Hablaban en voz baja sobre responsabilidad y honor. El ambiente de competencia tóxica se transformó en uno de hermandad y respeto mutuo. El sargento Díaz escribió en su diario personal una entrada que luego se haría famosa entre los marines. «Hoy aprendí que hay 2 tipos de tiradores, los que cuentan sus bajas y los que cuentan las vidas que salvaron. Sombra me enseñó a ser el segundo tipo». Un año después, durante una ceremonia de graduación para nuevos francotiradores, el general Santana invitó a Elías al podio. Los 150 graduados y sus familias se pusieron de pie en ovación cuando el anciano conserje subió los escalones lentamente. «Jóvenes marines», dijo Elías con voz clara que desmentía sus 80 años, «ustedes han aprendido a disparar con precisión, pero les pido que recuerden esto: el rifle es solo una herramienta. Lo que determina si son guerreros u homicidas es el corazón con el que disparan. Disparen para proteger, no para destruir. Disparen para salvar, no para alimentar su ego. Y cuando el disparo sea necesario, llévenlo con dignidad silenciosa. Porque al final de sus carreras, cuando las medallas estén guardadas y los uniformes colgados, lo único que les quedará será el reflejo en el espejo. Asegúrense de que ese reflejo sea de alguien que puedan respetar». La ovación duró 5 minutos completos. Padres lloraban, madres apretaban las manos de sus hijos graduados. Y en primera fila, el cabo Vargas, ahora ascendido a sargento, lloraba sin vergüenza mientras aplaudía al hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza reside en la humildad. Elías regresó a su camioneta renovada esa tarde. En el asiento del pasajero encontró una caja. Dentro había 30 cartas, una de cada francotirador que había presenciado su disparo legendario. Cada carta contaba cómo esa lección había cambiado sus vidas, sus perspectivas, sus carreras. Una carta del sargento Vargas decía: «Señor Elías, usted me salvó de convertirme en un hombre que habría destruido con arrogancia todo lo que la vida me había dado. Me enseñó que el verdadero poder no está en gritar que eres fuerte, sino en ayudar en silencio a otros a descubrir su propia fuerza. Cada disparo que haga de ahora en adelante
llevará su lección. Gracias por no abandonarme cuando merecía su desprecio. Elías condujo a casa mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. En su sala se detuvo frente al retrato de María. «Amor mío», susurró, «hoy enseñé a 30 jóvenes lo que tú me enseñaste a mí, que la verdadera grandeza no necesita audiencia». Colgó su medalla oxidada de vuelta en la pared, cubierta por la cortina raída. No necesitaba que nadie la viera. Él sabía que estaba ahí y eso era suficiente. Al día siguiente, a las 5:45 a.m., Elías regresó a la base en su camioneta renovada. Tomó su escoba, su carrito de limpieza, y comenzó su turno como cada día de los últimos 15 años. La única diferencia era que ahora cada soldado que pasaba a su lado se detenía, se cuadraba y pronunciaba con respeto absoluto: «Buenos días, señor Elías». Y él respondía con esa sonrisa humilde que había conquistado corazones más efectivamente que cualquier disparo a 2.500 yardas. «Buenos días, hijo, que tengas un día de honor». El legado de Sombra no estaba escrito en archivos clasificados o libros de récords. Estaba grabado en los corazones de cada joven guerrero que aprendió que el heroísmo más grande no hace ruido, no busca cámaras, no exige reconocimiento. El heroísmo verdadero barre casquillos después de que la batalla termina, conduce una camioneta vieja con orgullo y regresa cada día a hacer un trabajo honesto mientras guarda en silencio las historias que salvaron vidas. La historia de Elías Montero, el hombre que el mundo olvidó pero que nunca olvidó su deber, nos recuerda una verdad fundamental. Los verdaderos héroes no visten capas brillantes ni buscan reflectores. Están a nuestro alrededor, barriendo pisos, sirviendo café, conduciendo autobuses, viviendo vidas humildes mientras cargan en silencio el peso de actos extraordinarios. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si sentiste ese nudo en la garganta cuando Elías fue reconocido después de 50 años de silencio, entonces tienes una responsabilidad. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó. ¿Fue la humildad de Elías? ¿Fue la transformación de Vargas? ¿O fue el recordatorio de que debemos respetar a todas las personas porque nunca sabemos qué batallas han luchado en silencio? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdadera grandeza no hace ruido. Compártelo con ese padre, ese abuelo, ese vecino anciano que quizás también carga historias que el mundo nunca conocerá. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque aquí no contamos historias de superhéroes de fantasía, contamos las historias reales de hombres y mujeres que cambiaron el mundo con actos de valor que realizaron sin esperar aplausos. Cada suscripción es un saludo de respeto a todos los Elías del mundo. Cada compartida es una promesa de que no dejaremos que sus historias mueran en el olvido, porque al final, la única forma de honrar a un héroe silencioso es negarnos a permanecer en silencio sobre su legado. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos rescatando las historias que merecen ser contadas. Hasta entonces, recuerda, el verdadero honor no busca reflectores. El verdadero honor barre casquillos cuando nadie está mirando.